Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy profundizaremos en algunos ejemplos de la clasificación taxonómica para garantizar con esto una mejor comprensión de las categorías taxonómicas que trabajamos en el video anterior. Recuerden tener pendiente su cuaderno de biología para que allí puedan registrar toda la información más importante de este video. Bienvenidos y comencemos. Antes de dar inicio con nuestro ejemplo de las categorías taxonómicas como organización en la clasificación de los seres vivos, es importante que recordemos de los videos anteriores lo siguiente. Primero, que los seres vivos están organizados actualmente de una forma jerárquica, es decir, de mayor a menor, que además utilizan unos grupos de organización a los cuales conocemos como categorías taxonómicas y que estas categorías en total forman 8 grandes grupos en los que podemos identificar al dominio, al reino, al filo o división, teniendo en cuenta que filo lo usaremos para animales y división para plantas, clase, orden, familia, género y especie. Ahora sí, para poder entender un poco más cómo se distribuyen estas categorías para cada clasificación de un ser vivo, les presento una tabla que compila las 8 categorías taxonómicas y podemos encontrar 5 especies de seres vivos. En la primera vamos a tener al hombre, en la segunda al chimpancé, seguido del lobo, la mosca de la fruta, el árbol de secoya y el girasol. Mientras que a su costado izquierdo podemos encontrar las 8 categorías taxonómicas. Una curiosidad que podemos evidenciar es que para el dominio vamos a encontrar que toda esta clasificación corresponderá a Eukarya. Recuerden que en el dominio podemos reconocer 3 grandes grupos: Eukarya, bacteria y arquea, que en el caso de bacteria y arquea corresponden a organismos con células procariotas, es decir, las más sencillas, mientras que para Eukarya tenemos las células más avanzadas, más grandes y con mayor cantidad de organelos conocidas como eucariotas. Para poder profundizar un poco mejor acerca de las categorías taxonómicas, tomaremos como ejemplo de profundización al ser humano, para poder determinar a qué se refiere cada uno de estos ítems que aparece organizado para cada categoría. Como mencionamos, nuestro ejemplo de profundización corresponde al ser humano, que tiene el dominio Eukarya, pertenece al reino Animalia, es decir, que está contenido dentro del reino animal. Reconocemos 5 reinos principales que corresponden al reino animal, reino vegetal, protista, mónera y fungi. Sin embargo, estos reinos también pueden reconocerse bajo otros nombres. En el caso del reino animal, lo podemos identificar como Animalia. En el caso del reino vegetal, como Plantae. En el caso del protista, como Protoctista. En el mónera, como Bacteria. Y en el fungi, continúa con su mismo nombre. Después del reino tenemos nuestra siguiente categoría taxonómica, que es el filum o filo, que pertenece a Chordata, la clase Mammalia, orden Primates,
familia Hominidae, género Homo y finalmente la especie Homo sapiens. Para iniciar con la parte del dominio, es importante tener en cuenta que hace parte de la categoría más grande, que divide a los organismos, como lo mencionaba en un principio, en tres grandes grupos: bacteria, arqueobacteria y eucaria. En el caso del ser humano, nuestro dominio pertenece a eucaria, dado que por nuestra evolución, nuestras células, a diferencia de la célula procariota, va a contener un núcleo definido. Este núcleo definido está dado gracias a la membrana nuclear, es la célula más evolucionada y por eso presenta un mayor tamaño que la célula procariota, además de una mayor cantidad de organelos celulares que la célula procariota. Siguiendo con el dominio, reconocimos en nuestra primera parte que el ser humano pertenece al reino Animalia, dadas sus características, y para continuar tenemos aquí nuestra clase. La clase a la cual hace referencia nuestro género corresponde a la clase Mamalia. Recordemos que la clase tiene unas características para nombrar cada ser vivo según pertenezcan a plantas, animales, hongos o bacterias. En la clase se tienen en cuenta características comunes que pueda tener un grupo de seres vivos. En ocasiones, al momento de clasificar a las bacterias, hongos y monera, podemos encontrar dificultades, por lo cual muchos taxónomos aún no se colocan de acuerdo. Sin embargo, para el caso del ser humano, nuestra clase es Mamalia, lo que significa que somos animales de sangre caliente, con presencia de pelo y que tenemos glándulas mamarias que son capaces de producir leche con la finalidad de alimentar a sus descendientes en las primeras etapas de vida. También nos indica que a la clase Mamalia se van a encontrar todos aquellos organismos que tienen la capacidad de ser vivíparos, es decir, que el feto se forma en el útero o dentro del animal y es dado al exterior una vez que éste esté listo para el nacimiento. Además de los seres humanos, dentro de la clase Mamalia podemos encontrar también los terneros, como lo vemos aquí alimentándose de las glándulas mamarias de la vaca, los perros, los ratones, etc. En el ser humano, las glándulas mamarias productoras de leche están únicamente presentes en el género femenino, donde en el pecho se va a encontrar la siguiente estructura. Primero, que está protegido por un tejido adiposo o una grasa para evitar cualquier daño o golpe hacia donde se encuentran las glándulas productoras de leche, que las podemos observar aquí, y que esas glándulas, una vez que producen la leche, van a tener unos canales de conducción por medio de unos tubos que llegan al pezón para finalmente ponerlos en el exterior. Nuestra siguiente categoría es el orden. Resulta que en el ser humano el orden es conocido como primates. En este orden primates es importante tener en cuenta las siguientes características. Todo primate es bípedo, es decir, que su movilización va a estar enfocada en el apoyo de dos extremidades inferiores. La segunda característica que tienen es que son pentadáctilos. Esto indica que tienen 5 dedos tanto en manos como en pies. Todos los primates tienen como característica la presencia de uñas planas, dado sus hábitos alimenticios y desplazamiento.
lo que nos hace muy diferentes de otro tipo de animales donde no hablamos de uñas planas, sino de garras. Vamos a tener falanges largos, que son lo que le dan una buena formación a nuestros dedos. Los primates también se van a caracterizar porque sus crías en el proceso de formación de fetos se llevan a cabo en el útero, es decir, que son vivíparos, como lo explicábamos anteriormente. En cuanto a su desplazamiento, también es importante tener en cuenta que sus pies son plantígrados. Esto indica que todo el apoyo para el desplazamiento del primate depende de la planta del pie. Todo el peso se apoya en esta región y la característica más destacada que nos hace diferentes a los otros animales y es el poseer unos hemisferios bien desarrollados. Siguiendo con nuestra próxima categoría, entonces encontramos que el ser humano pertenece a la familia conocida como homínidae. En biología es importante recordar que cuando se encuentra la A y la E juntas, no va a sonar la A, sino que se salta inmediatamente al sonido de la E. Por eso, a pesar de que se escribe hominidae, su pronunciación correcta es homínide. En esta familia vamos a encontrar primates sin cola, por eso aquí se encuentra clasificado el ser humano. Otra de sus características es que sus brazos con los cuales realizan algunas actividades cotidianas están muy bien desarrollados. Su marcha se caracteriza por ser erecta, es decir, totalmente recta, apoyada en sus dos extremidades inferiores, y también tienen una alta complejidad cerebral que les permite realizar algunos procesos de asociación. Acercándonos un poco más hacia las categorías taxonómicas o grupos más específicos, vamos a encontrar que el ser humano pertenece al género Homo. En los Homo se destacan las siguientes características: un desplazamiento bípedo, es decir, apoyado en sus dos extremidades inferiores; plantígrado, recordemos que es el apoyo total sobre la planta del pie al momento del desplazamiento. No tiene pies prensiles. Prensil hace referencia a una gran articulación de los dedos. Esto es lo que nos diferencia de los monos. Los monos, como tienen la capacidad de estar escalando o trepando en árboles, pues los dedos de los pies tienen un mayor agarre y una mayor flexibilidad, a lo cual se le denomina prensil. Sin embargo, en los del género Homo, dado que hemos perdido esa capacidad de trepar árboles y más bien nuestro desplazamiento se lleva a cabo de forma constante apoyándonos en la planta del pie, nuestros pies no presentan toda esa flexibilidad de los monitos. Y además el género Homo se caracteriza por ser el género más evolucionado dentro del grupo, o más bien dentro del orden de los primates. Finalmente, entonces tenemos que la especie que nos distingue de los demás primates u Homo corresponde a la especie Sapiens, que hace el énfasis en la categorización del ser humano. Los Homo sapiens tenemos las siguientes características. Somos pentadáctilos, recuerden, es decir, tenemos 5 dedos tanto en manos como en pies. Tenemos unos pies plantígrados, es decir, que son la planta de nuestros pies los que soportan todo el peso y todo el apoyo de nuestro desplazamiento. En nuestra mano encontramos un pulgar oponible, es decir, que
Nuestro pulgar tiene un movimiento más destacado que el resto de nuestros dedos, lo que permite que nosotros nos agarremos a diferentes estructuras y podamos desarrollar algunas actividades con nuestras manos. Dada nuestra alta capacidad de asociación de ideas y de lenguaje, tenemos un mayor volumen craneal debido a que nuestro cerebro tiene una mayor capacidad y red neuronal que otros primates. Tenemos unos dientes pequeños debido a nuestra forma de nutrición y también nos caracterizamos por tener una frente más alta. Hasta aquí terminamos con este ejemplo de nuestra propia especie humana para poder reconocer las diferentes categorías taxonómicas y cómo cada categoría va a tener una razón de ser o de estudio para permitirnos identificar el tipo de ser vivo al que nos referimos según las características más destacadas de estos. Finalmente, es importante que recordemos los siguientes puntos. Primero, que toda organización o clasificación de los seres vivos tiene en cuenta el estudio profundo de características morfológicas, es decir, la forma o estructura del ser vivo, fisiológicas, cómo funciona, y genéticas, cómo están compuestas en su material genético. Es importante también recordar que la clasificación taxonómica depende de una buena organización en grupos de cada ser vivo, a lo cual conocemos como categorías taxonómicas. Y que finalmente cada grupo o categoría taxonómica tiene un nivel de estudio o profundización cuyo objetivo es llegar a la especie en donde nos vamos a referir exactamente al tipo de ser vivo que queremos estudiar o al que hacemos mención. Por último, recuerden ingresar a la plataforma institucional. Allí encontrarán el enlace para presentar su taller, al igual que el tiempo establecido para la presentación del mismo. No siendo más, nos vemos en una próxima sesión digital. Que tengan un excelente día.